Chicos, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra clase de Geografía y Cívica. Disculpen los minutitos, creo que salía del otro salón. Espero que estén súper bien el día de hoy. Como se han podido dar cuenta, la profesora no puede acompañarnos, así que yo los voy a acompañar. Mi nombre es Débora Ponce y conmigo van a desarrollar dos clases, ¿no? Las dos clases más fáciles, así que nos vamos a divertir bastante, porque hay clases de geografía que son muy amplias, ¿no? Pero que son fáciles, así que no hay problema. En el caso de geografía es el segundo tema del bloque de biosfera. El primero corresponde a los biomas y el segundo que vamos a ver hoy día es la problemática de los recursos. Por allí nos vamos a ilustrar con algunos videos. O sea, nosotros explicamos normal la clase, pero estos videos, aprovechando la tecnología, pues nos muestran la problemática que se está suscitando en nuestro país, como para poder complementarlo. Y en cívica nos toca el último tema de cultura. Hemos visto patrimonio, hemos visto identidad cultural y cultura en general, y hoy día vemos la peruanidad. Con toda confianza pueden utilizar el chat o el audio para hacerme alguna pregunta o para hacer un aporte en clase. Si levanto para el audio, si levantan su manito para no interrumpirnos entre nosotros, ¿no? Y esperemos también nos alcance el tiempo, porque a veces nos emocionamos y ustedes saben que en dos cursos no siempre se nos permite. Dime, Brunito, ¿me quieres contar algo? ¿Cómo se puede crear un sentimiento de peruanidad si el Perú es un país multinacional? Lo primero que tienes, adelantándonos a lo que vamos a ver en cívica, ¿no? Lo primero que debemos entender es que tenemos la diversidad. Ese es por donde tienes que partir. O sea, no puedes intentar homogeneizar el Perú. Eso es lo complicado. Lo que tienes que ir haciendo es cimentando una identidad local. O sea, a veces nosotros queremos llegar a lo macro, ¿no? Desde que estamos chiquitos nos dicen, tú tienes que amar al Perú. Pero si te das cuenta, a veces ni siquiera conocemos nuestro propio distrito. O sea, si yo te digo, por ejemplo, llévame a conocer los lugares turísticos de tu distrito, ¿a cuál lugar me llevarías a conocer? ¿De verdad conoces la historia de tu distrito? ¿Podrías contarme las leyendas que tiene tu distrito, cómo era antes? Y ahí te vas dando cuenta que al no conocer lo que es nuestro, lo más cercano, se nos haría más difícil todavía conocer lo macro. Muy bien, Carlos. Ahora, el proceso de interculturalidad, como vimos la semana pasada, tiene sus etapas. O sea, tiene como que una escalera. Tú primero reconoces que somos diversos. Luego, el segundo punto es la multiculturalidad. Después de la pluri viene la multi, donde tienes que acercarte a visitar. Y luego que reconoces que son varios grupos, los visitas, los conoces, recién te puedes integrar. Ahora, la integración macro total es como también un poquito complicada. Por ejemplo, cuando hay un evento, una ceremonia, todos dicen, ay, pero todos se hablan en castellano, ¿no? Hay que hablar también en quechua. Ya, entonces te dicen el saludo en español y en quechua, te hacen el himno en español y en quechua, y por ahí los aymaras se pueden decir, ¿y por qué no en aymara? O de repente los otros idiomas oficiales que hay en las zonas amazónicas, ¿por qué no utilizan todos los idiomas? O sea, si te das cuenta, no vamos a hablar en una ceremonia, por ejemplo, cantar el himno en 55 tipos de lengua. Entonces es un poquito difícil. Así que tiene que ser algo progresivo. Entonces todo parte del conocimiento del trabajo. ¿Es complicado? Claro que sí. Y tenemos que quitarnos el sentimiento de superioridad también que tenemos todos, especialmente los que viven en Lima y Callao. Incluso cuando hacemos geografía, que ya vas a trabajar más adelante con la MIS, el tema de organización territorial, cuando recién enseñamos pues el tema de las provincias de Lima, ¿no? Todos los que viven en Lima están, y entonces el departamento de Lima tenía más provincias aparte de Lima. Existen otros distritos y todos emocionados viendo, mira qué interesante, como si ni siquiera conocemos el espacio en el que estamos. Entonces es todo un tema que se va a desarrollar. Así que vamos a tratar de poquito a poquito hoy día, mi estimado Bruno, como que unas pinceladas de dónde podemos trabajar cada uno. Y esperemos en algún momento se pueda lograr la verdadera interculturalidad. Ahora sí, comenzamos. Formalmente, nuestro tema de recursos naturales, vamos a empezar con geografía, que es la parte más larga siempre. No está fácil. Ya está. Recursos naturales. Hoy trabajaremos
qué son los recursos naturales, la problemática de la utilización o depredación de los recursos naturales y, por lo tanto, las consecuencias de esta depredación. Por ahí vamos a hacer las pinceladas de un tema que ya hemos visto la semana anterior. Después de biomas presentamos el enfoque del desarrollo sostenible. Entonces te vamos a presentar problema y solución. Problema y solución. Cuando nosotros definimos desarrollo sostenible, lo definimos como la integración de tres espacios, ¿no? Los seres humanos, o sea, las personas, el ambiente, la parte natural, y el crecimiento económico. ¿Por qué entender economía como un aspecto distinto al hombre? Si se supone que el hombre genera la economía para sí. Es porque el hombre es el que va a ordenar, va a gestionar la parte económica y la parte natural. Así que es él el responsable, o sea, nosotros somos los responsables de hacer esta relación, de este triángulo. Ya existían los términos en economía, como tú debes saber. Siempre se hablaba de crecimiento económico. Quiero más y más dinero, ¿no? Necesito dinero. Pero este dinero, como a lo largo de la historia y quizás hasta ahora muchos seguimos vivenciando en la sociedad, solo favorecía a un grupo determinado. Solo era un grupo el que recibía las ganancias de toda esta inversión, de todas estas actividades económicas. Así que luego te dicen, no, pues no puede ser solo crecimiento, sino tiene que haber desarrollo. Por ejemplo, el Perú es uno de los países que por mucho tiempo tenía o tiene crecimiento económico, pero lo que no podemos sustentar todavía es el término de desarrollo, o sea, que todos podamos llegar a adquirir esta productividad, este valor agregado que da el crecimiento económico a un país. Se supone, entre comillas, que en economía te dicen que el desarrollo económico se logra con el equilibrio de personas, recursos y el dinero con cuidado del ambiente. Pero sabemos todos en la vida real que la economía se preocupó más en la relación dinero-hombre que en la relación dinero-hombre-naturaleza. Entonces, en todo lo que vimos la semana anterior, que se desarrolló en esta cumbre, se buscaba enfatizar el peldaño que se dejó al aire, que es naturaleza. Así que viene crecimiento, desarrollo, desarrollo sostenido y desarrollo sostenible. El desarrollo sostenido es la utilización de la ciencia, la tecnología y todo lo que el hombre pueda aportar en su desarrollo moderno a que el desarrollo económico que se genere no sea falaz, no desaparezca. Pero hasta aquí, la ciencia también tiene un problema. A veces la ciencia termina dañando la misma naturaleza. Entonces tenemos que jalar un peldaño más que se llame desarrollo sostenible. O sea, tú puedes crecer, pero no puedes dejar sin recurso a las próximas generaciones. Ahí estamos introduciéndonos al tema de recursos, ¿no? Entonces, el desarrollo sostenible es la satisfacción de necesidades de la población actual y futura. Y cómo yo puedo satisfacer esas necesidades es a través de los recursos naturales. Los recursos naturales es todo lo que nos brinda la naturaleza, pero que puede ser susceptible de ser utilizado por el hombre. El ejemplo más sencillo es el suelo. Si el suelo no se va a perder, o sea, tú no vas a dejar de tener suelo, salvo que se destruya la parte interna de la tierra o la geosfera, ¿no? Pero el suelo está. El recurso natural suelo no hace referencia a la estructura de la corteza, sino a las propiedades y características que tiene esta corteza y que beneficia al hombre. En términos cotidianos o sencillos, lo que te sirve del suelo, por ejemplo, es la fertilidad y también la utilización de la parte mineral. Entonces, yo puedo seguir teniendo suelo, pero si yo ya no tengo fertilidad, ya no es un recurso para mí. Entonces, si yo quiero que a lo largo del tiempo todos los recursos se utilicen tanto para las generaciones actuales como futuras, tengo que empezar a cuidar el recurso natural. Hay algo dentro de desarrollo sostenible que se conoce como la responsabilidad social, que es hacer actividades u obras de caridad, por ejemplo, por parte de las empresas, que algunos lo utilizan para no pagar tantos impuestos, ¿no?
pero a la larga lo que buscamos es colaborar con la sociedad. Ahora existe una responsabilidad sostenible, donde las empresas deben generar alguna actividad para mantener el recurso. Tú debes recordar algo que es súper importante, que creo que todo el mundo que tiene empresa se olvida. El hombre que trabaja o que tiene una empresa utiliza el recurso. Si este recurso desaparece, el señor dueño de la empresa pierde también el dinero. O sea, si tú eres una empresa que hace, no sé, muebles con madera y ya no tienes madera, ya no tienes dinero porque ya no puedes hacer muebles. Entonces, debería ser consciente, necesario y obligado el sembrar arbolitos, porque yo necesito esos arbolitos para generar dinero, es la forma más pragmática. Ahora, desde la forma más romántica, tú puedes decir, tengo que cuidar el ambiente, pero o sea, por donde lo veas, deberíamos cuidarlo. Pero aún las personas no toman esa conciencia, no tomamos esa conciencia. Hay un peldaño más, que es el desarrollo sustentable, que es diferente al sostenido y al sostenible. Por ahí, varios, incluso varias conferencias que nos hablan de la diferencia entre sostenible y sustentable, como que a veces no se entiende mucho la diferencia, pero es muy fácil, ¿no? Si te das cuenta, la sostenibilidad se logra primero de haber usado todo el recurso y luego de tratar de salvarlo. Cuando ya logres salvar el planeta, ahora va a ser al revés. De un planeta sostenible, buscar generar ganancia sostenible. Eso es sustentable, es lo que se quiere buscar a lo largo del tiempo. Antes de seguir explicando esta parte de los recursos, como te había comentado, por aquí tenemos algunos videos complementarios, ¿no? Vamos a empezar con recordar un poco lo que corresponde al desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible. Todo el mundo habla de ello. Pero, ¿qué significan exactamente estas dos palabras? Dediquemos 2 minutos a ver en qué consiste el desarrollo sostenible. La idea surgió a finales de los 80, como respuesta a los crecientes problemas sociales y ambientales del planeta. Con la globalización, la brecha de desigualdad entre los países ricos y los pobres es cada vez más grande. Y las proyecciones sobre el crecimiento de la población son alarmantes. ¿Cómo vamos a alimentar a 9.000 millones de personas en 2050? ¿Cómo podemos ofrecer a todo el mundo acceso al agua segura, atención sanitaria, educación? ¿Cómo podemos proteger la biodiversidad y adoptar medidas concretas contra el cambio climático? ¿Cómo podemos asegurarnos de que el desarrollo industrial conlleve progresos para todo el mundo? La solución propuesta era un nuevo tipo de desarrollo, o más bien una variación del modelo tradicional, a la que se le llamó simplemente desarrollo sostenible. El término se definió de forma oficial en 1987 como parte de los preparativos de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. Desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades actuales de las personas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas. ¿Les parece algo abstracto? Digámoslo de otro modo. Desarrollo sostenible significa que el crecimiento debe lograrse con el respeto por la naturaleza y los seres humanos. ¿Y dónde se logra la sostenibilidad? Justo aquí, donde se cruzan los objetivos económicos, la responsabilidad social y la protección ambiental. Quizás se pregunte si una compañía puede ser capaz de combinar respeto ambiental, igualdad social y éxito comercial. Pues la respuesta es sí. Y no solo eso, sino que el desarrollo sostenible genera valor. Así, modernizar las herramientas de producción para usar menos energía y menos agua es bueno para el medio ambiente y para el bolsillo. Ofrecer productos y embalajes de ecodiseño que usen solo lo necesario permite ahorrar materiales y reducir los costes de transporte. Prestar atención a los empleados, mejorar su calidad de vida en el trabajo y ayudarles a desarrollar sus habilidades son factores que refuerzan su compromiso. Y un mayor compromiso de los empleados se traduce en un mejor rendimiento general. Crear productos a los que puedan acceder las poblaciones más pobres del mundo significa abrir nuevos mercados, justo aquellos cuyas poblaciones crecerán con más rapidez entre ahora y 2050.
Supervisar las condiciones laborales ofrecidas por los proveedores y subcontratistas conlleva minimizar riesgos que podrían dañar la imagen de una empresa. Como puede ver, el desarrollo sostenible afecta a todo. Cada vez son más las compañías que comprenden que tienen importantes responsabilidades económicas, sociales y ambientales. Y se han comprometido a marcar la diferencia. Las que aprovechen esta oportunidad para generar valor descubrirán que su éxito es, en una palabra, sostenible. Muy bien, chicos. Excelente. Ya vamos entonces ingresando recién en la parte introductoria del tema. Poquito a poquito vamos a avanzar todo lo que necesitamos. Continuamos. ¿Dónde estamos? Aquí estamos. Listo. Componentes. Componentes que tienen nuestros recursos naturales, ¿no? Son aprovechados para la satisfacción de necesidades. Todos vamos a tener que utilizar de una u otra manera un recurso natural. Tiene un valor potencial en el mercado. Recuerda que los recursos naturales se convierten en la potencia de una nación. Nosotros vamos a adquirir un crecimiento económico en base al recurso que tenemos y a la actividad económica que podemos desarrollar. Y eso es en base a cómo se configura nuestro espacio. Si el Perú tiene una mayor diversidad, por tanto va a tener también mayor disponibilidad de los recursos y también va a generar mayor variedad de actividades económicas. Los recursos naturales se pueden clasificar de distintas formas. La más común es la de regeneración, donde encontramos la clasificación de los recursos en tres grupos: renovables, no renovables e inagotables. Renovables y no renovables en realidad son es la clasificación tradicional. E inagotable más que todo es algo que deriva del recurso. Por ejemplo, la energía. Vamos a ver ahora sí un cuadro más amplio de esta partecita. El recurso no renovable corresponde a aquel recurso que obviamente no se puede autogenerar, que tiene un límite y que en realidad es el recurso que más explotamos cuando no debería ser así. Los recursos no renovables son los recursos derivados de la minería. Se pueden clasificar en minería metálica y no metálica, que es la clasificación tradicional de la actividad económica, es decir, aquellos productos que son considerados piedras preciosas, y aquellos que se utilizan para la construcción, no metálicos, materiales de construcción, por ejemplo, grava, arcilla, cuarzo, arena, ¿no? El tercer grupo corresponde a los hidrocarburos o recursos energéticos, que son los que ahorita están en principal problema de extinción. El carbón, por ejemplo, es una problemática que se debe solucionar ya en el caso de Europa. El carbón en Europa está escaseando. Hay una sobreutilización de este recurso en las fábricas, en los hogares, por el tema también del frío, ¿no? Que se vive allí, pues casi todos tienen una chimenea con trabajo de carbón. No todas son eléctricas, como creeríamos en la actualidad. Ya la COP última del cambio climático puntualizó la necesidad de dejar de utilizar carbón, pero aún así divagaron mucho los países y no llegaron a la conclusión de ya no utilizarlo. El petróleo no solo ahora está pues por las nubes en precio, sino que el petróleo genera una amplia contaminación a la hora de extraerse y además también se está acabando. Por lo tanto, su sustituto inmediato es el gas natural. El gas natural al menos nos permite a nosotros eliminar el exceso de gases contaminantes que hemos ido generando, por ejemplo, en el caso del metano. Eso no significa que debamos sobreexplotarlo, porque ahora todos dicen, entonces voy a pasar todo el gas natural. Al final vamos a generar lo mismo que con el carbón y con el petróleo. Creo que lo que tenemos que hacer es una energía sostenible, ¿no? Transporte, más que todo, eléctrico. En el caso de los recursos renovables, estos se pueden autogenerar.
El agua y el aire se consideraba por mucho tiempo que era inagotable, es decir, ese nunca se va a acabar ese recurso. Y ya sabemos que no. Tampoco es que el agua, como te dicen, no se va a acabar el agua y de un momento a otro vas a despertar y no vas a tener agua en el planeta, no. Se está hablando de manera progresiva. Y es porque los gases, perdón, los elementos fijos o recursos fijos como son la atmósfera y el agua, tienen el problema que su regeneración no se puede alterar. Por ejemplo, el agua tiene un ciclo. Si yo altero alguno de estos factores que van en este ciclo, yo voy a terminar afectando el recurso y es allí donde comienza a escasear. Entonces, el cambio climático está ocasionando que se altere todos estos elementos, ¿no? El deshielo, las lluvias constantes, la falta de lluvias por otros lugares. Y es allí donde dices, me va a faltar agua, porque estás generando un estrés hídrico, un consumo mayoritario de agua de la que se puede producir en el ciclo natural. Recuerden que todo recurso tiene su tiempo. Así como los animalitos en el mar te dicen, tienen temporada de veda, es porque tú no puedes sobreconsumir los pequeñitos. Si tú te comes, por ejemplo, muchos langostinos chiquititos, pues ya no vas a tener langostinos grandes porque no van a crecer, porque ya estás extinguiendo la especie. Es lo mismo que en el ciclo del agua, solo que este no tiene vida. La atmósfera es sencilla, no sé, el aire va a estar allí, la composición de gases va a estar allí. Lo que va a pasar es que estos gases se van a transmutar, como le pasa al ozono, que se convierte en oxígeno, o sea, se disgrega. El problema está en que vas a comenzar a convertir los gases que tienen otra función en oxígeno, por ejemplo, que allí en estas capas no nos va a ser útil. Y el oxígeno que sí necesitas lo estás contaminando. Entonces al final tienes una atmósfera, claro que la vas a tener, pero es igual que el suelo. Ya no vas a tener fertilidad en el suelo, acá en el aire, ya no va a servir. De nada va a servir que tengas oxígeno si está contaminado, porque ya no es un recurso, ya no es útil para el ser humano. Semirrenovable es el suelo que ya lo hemos explicado. No se va a ir nunca, lo que se va a ir es la característica, y variable es la flora y fauna. Con el tema de la variabilidad, el problema radica más que todo en la erosión genética. Tú siempre vas a tener animales y plantas. Lo que las personas no se dan cuenta es que con el tiempo están eliminando la parte genética. Por ejemplo, el rinoceronte. El rinoceronte era un animalito que tenía diferentes tipos, ¿no? Había rinoceronte blanco, rinoceronte negro, rinoceronte rosa, rinoceronte gris, rinoceronte de Java. Es el primer animalito que comenzaron a cazar de manera ilegal para llevarse el marfil. Poco a poco fue desapareciendo los tipos de rinoceronte. Ya no teníamos rosa, ya no teníamos el blanco, el negro. Siempre salen las noticias, ¿no? La última especie de rinoceronte negro acaba de extinguirse. Después queda un solo tipo de rinoceronte en una especie. Uno, dos que están cuidando. Lo primero que hicieron es la erosión genética. Después van a hacer una erosión específica. Adiós rinoceronte. Después van a terminar de eliminar todo ese tipo de especies que tienen marfil. Porque como ya no hay rinoceronte, ahora me voy con el elefante. Como lo que vimos en Sabana. Entonces, a la larga, tú vas a seguir teniendo animales. Pero ese tipo de animal ya no. Con el paso de los años hay muchas especies que se han extinguido. Algunas por una falta de adaptación natural, pero la mayoría por el mal uso que hace el ser humano. Dime, Brunito, te escucho, corazón. El marfil de los elefantes es especial porque se supone que en los dientes en general hay marfil, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que el marfil es utilizado de tres maneras principales. Lo utilizan para adornos, que es lo menos común, o sea, por lo que menos pagarían. Segundo, para tema de ornatos y construcciones, hay muchos elementos, estatuas, todos que trabajan con marfil. Y lo tercero, aunque suene algo ilógico, pero sí pasa, en algunas zonas asiáticas muelen el marfil y lo consumen en pastillitas o en cualquier tipo de alimento, por una creencia de que los animales que tienen marfil viven más años por el tipo de marfil. Pagan millones de dólares por ello, porque piensan que eso va a generar más años de vida, lo cual ya se comprobó que no es correcto, porque en realidad estos animalitos sí, el marfil les genera más tiempo de vida porque es parte de su organismo, no sacándolos. Entonces, como ellos lo venden por peso, usualmente lo que necesitan es la cantidad de marfil. Entonces, si tú comparabas, ¿te acuerdas el marfil que tenían, pues, los rinocerontes era muy grande, y los elefantes también. Ahora, también ves la practicidad. Usualmente, todas estas especies que tienen marfil ya están en refugios.
Entonces, ¿cuándo les quitan el marfil? En las noches. Hace 2 años, 3 años antes de pandemia, ingresaron a un refugio de elefantes que tenía más de 6.000 elefantes. Y les quitaron en la noche el cuerno a todos. Entonces, por practicidad, incluso, el tema de los dientes es más complicado. Entonces, solamente pasan y comienzan a cortar el marfil. Usualmente estos animalitos no mueren porque los maten antes para quitarles el marfil, sino mueren desangrados porque les quitan el marfil cuando están vivos. Entonces, más que todo de la cantidad que venden y también la forma en la que lo obtienen. Ahora, si matasen el animal quitarían los colmillos y todo, pues es todo un tema de una casa también, pero ya casi esos animales no están al aire libre, ya la mayoría están protegidos. Antes sí se llevaban incluso hasta los dientes de los elefantes. Luego, ¿dónde íbamos? Por aquí, allá. Y tenemos el recurso inagotable. El recurso inagotable, no existe un recurso como tal, es la energía en general, o sea, siempre vas a tener energía porque la puedes obtener de diversas formas. Lo que puedes extinguir es el recurso que genera energía, pero inagotable solo es la energía en sí. ¿Listo? Continuamos. ¿Qué retos se enfrentan los recursos naturales? La ciencia y la tecnología. La ciencia no es mala. En realidad, muchas cosas no son negativas en sí. Lo negativo es la acción o la utilización que le da el hombre a esas cosas, ¿no? Pero sí podríamos cuestionar la forma como vamos generando elementos nuevos. Ustedes saben que muchas prácticas de maquillaje, ¿no? De medicina, incluso de elementos tecnológicos, se probaban con animales. Y la forma también, la cantidad primero y la forma en las que los tenían, iban más pegado al tema del maltrato animal. Entonces, el desarrollo científico tiene sus pros y contras, ¿no? Cuando utilizan animales, también ya es nocivo. Pero el exceso de tecnología a veces puede dañar la misma naturaleza. Por ejemplo, una represa en el río, para ti es productivo, porque te ayuda a regular el agua, porque te ayuda a utilizarla como ser humano. Pero las represas suelen generar más erosión en el suelo. Entonces, tú comienzas a poner en una balanza, ¿no? ¿Cuánto de tecnología de verdad necesitas? Los alcaldes, no sé si habrá pasado por tu lugar, pero yo siento que también se han vuelto muy prácticos en este asunto. Cuando ven muchos parques, en lugar de cuidarlos, o mantenerlos, o sembrar más arbolitos, se han acostumbrado a quitar los arbolitos del parque y convertir los parques en plazas, ¿no? Con diferentes elementos tecnológicos, juegos, para presentaciones, y la forma de pensar actual del ser humano es así. E incluso nos han introducido lo que es un consumismo masivo, ¿no? Tú ponte a ver todo lo que han dejado tus abuelos, sus roperos, los electrodomésticos, todo se mantenía por años. Tú puedes haber heredado el ropero de tu bisabuelo y su ropero está enterito. Ahora tú te compras algo y ya está programado prácticamente para que se malogre. O incluso tú te compras un celular hoy día y mañana ya está desactualizado, o sea, ya está desfasado. Entonces todo eso genera más consumismo, más basura y al final se sigue degradando el ambiente. El crecimiento de la población. Hay lugares donde la cantidad de habitantes es mayor a la capacidad que tiene el terreno y a la capacidad de recursos que tiene también el lugar. China era un ejemplo. Ustedes saben que por un tiempo solamente se permitía tener un hijo y si tenían más de un hijo pagaban impuestos por tenerlo. Incluso no podías acceder a servicios gratuitos, todo él tenías que pagar ya. Luego lo aumentaron a 2 y ahora, bueno, está en 3. El crecimiento de la población en determinadas zonas y genera que comienza a escasear el recurso porque necesitas más recursos. Por ejemplo, en el tema del agua, cuando comienzan a deshielarse los nevados, en el caso del Perú, uno de los lugares que más se va a afectar es Lima. No solo porque en general los nevados comiencen a generar poca agua a los ríos, sino que los ríos que abastecen la ciudad de Lima son los que van a tener poca agua. Y al ser casi la mayor cantidad de habitantes en la región metropolitana, entonces va a comenzar a generarse los problemas. Y al menos tenemos la posibilidad quizás de hacer migración, pero hay otros lugares que ya no tienen esa posibilidad, porque ya hay sobrepoblación. Y la influencia del hombre sobre el medio, ¿no? Por ejemplo, en la selva
los árboles están, ¿y qué hacen las personas? Talan los árboles para hacer agricultura. O sea, no es malo hacer agricultura. Sabemos que la superficie boscosa no te permite, pero puede ser de repente una agricultura migratoria suave, como una rotación, pero no. Hay cada vez es mayor la amplitud de terreno. Y en Brasil, ¿te acuerdas los incendios forestales? Se comenzó a investigar que habían sido pues iniciados por agricultores, los cuales querían mayor superficie para desarrollar su actividad económica. Antes de pasar a la depredación, pues hacemos una revisión rápida de los recursos fundamentales que tenemos. Encontramos el suelo básico, no, así no hay agricultura, no hay ganadería. Los animales, en realidad consumir animales no es malo. Los mismos animales se consumen entre sí. O sea, el tema está en la depredación, que es el exceso de, innecesariamente. El hombre consume innecesariamente. Dicen que todos los animales, no vas a encontrar, mejor dicho, animales que maten por el simple hecho de matar. Siempre es para comer o para defenderse. El ser humano es la única especie que lo hace a veces hasta por placer, solo por grabarse, solo por subir una foto, sin sentido, o simplemente por deporte. Los minerales en general no solamente te generan ganancias, sino también incluso se puedes consumir minerales, como es el caso de la sal. Y los bosques y el agua pues son fundamentales, ¿no? Sin bosque y sin agua no tienes el equilibrio de la vida. Recuerda que todo en el planeta casi es superficie salina, así que cuidar el agua dulce contiene azúcar. El tema del suelo también, de mantener su fertilidad y el equilibrio del planeta, evitar la contaminación que vamos a ver ahora. Y mira, para todo lo que nos sirven los minerales, hasta de forma suntuaria son bonitos, pero no tienes que hacerlo en exceso. Para construcción, combustible, tema de alimentación y hasta para elementos metálicos. Vamos a cerrar esta parte introductoria con este siguiente video de cómo las comunidades campesinas y nativas sí han podido llegar a este equilibrio. Mientras tanto, voy poniendo el video. Brunito, cuéntame, ¿qué nos quieres comentar? Mencionó que el ser humano era el único ser vivo, o sea, animal, que mataba por placer. Del agua. ¿Eso significa que los animales no poseen enfermedades mentales, como la psicopatía? Bueno, en el tema de la conciencia animal hay diferentes estudios, ¿no? Algunos consideran que su desarrollo neurológico cerebral que puedan tener los animales sí pueden llegar a generar diferentes problemas. Pero hasta en los depredadores, por ejemplo en el león, hasta la hiena, se han dado cuenta que llegan a generar un equilibrio. Pero si te pones a pensar, el animal no tiene el raciocinio completo. O sea, no tiene el razonamiento del ser humano. Y una persona que tiene un desequilibrio o psicopatía, sea un ser humano o un animal, ya no es común su raciocinio. Pero una persona, un ser humano, que tenga su uso común de la razón y en ese ejercicio libre de su razón asesine o deprede en exceso, es allí el problema. El ser humano a veces lo hace en exceso o por generar dinero. Hay un video que obviamente no les voy a poner en el tema de hoy porque sí va relacionado, pero si lo buscan, se van a dar cuenta cómo quitan la piel de los animales, ¿no? Si se han dado cuenta, no los matan, por ejemplo. No es porque, ay, es que es más placentero, sino por mera lucración. Es decir, si yo pongo una bala, por ejemplo, en el animal, o hago un corte con el cuchillo, ya esa piel tiene menos valor económico. Entonces, para evitar eso, en prácticas ilegales lo que hacen es jalar la piel de los animales cuando el animal está vivo y lo dejan desangrándose. Simplemente por ello, porque yo quiero el dinero que me da esa piel. Entonces, desde ahí te comienzas a dar cuenta que el ser humano, por desarrollo económico, si se podría decir así, porque ya no es desarrollo, sino por tener más dinero, por ambición, ha comenzado a hacer cosas que van muy lejos de lo que es el equilibrio y el uso responsable de nuestros recursos. No todos nosotros, porque creo que todos nosotros nos podemos poner tristes si vemos un maltrato animal, ¿no? Pero muchas personas les da igual solamente por generar dinero. Y vamos a ver cómo sí lo han podido lograr en el equilibrio algunas personas. ¿Por qué el manejo de nuestros recursos naturales es importante? Agua, tierra, suelos, alimentos, aire, minerales y metales.
Nuestra civilización entera depende de ellos para sobrevivir. Además, el crecimiento de la población, que aumentará de 7.000 a 9.000 millones de personas en el año 2050, significa un aumento en la demanda que está provocando el agotamiento de estos recursos vitales, por lo que existe una gran probabilidad de escasez en los próximos años. Si las prácticas actuales continúan, la escasez y contaminación del agua, la desertificación, la contaminación del aire, la pérdida de la biodiversidad y la degradación de los suelos serán aún más severos en los años venideros. Estos hechos, con el tiempo, tendrán un impacto en la salud humana. Encontrar un balance no es sencillo. Los bosques, por ejemplo, albergan el 77% de las aves en peligro de extinción. El comercio de la madera y otros productos forestales producen alrededor de 330.000 millones de dólares estadounidenses al año. El ecoturismo genera 77.000 millones de dólares estadounidenses anuales. 60 millones de aborígenes dependen de estos bosques, que al mismo tiempo contribuyen a la subsistencia de 1.6 mil millones de personas en todo el mundo. Juan y Ana pueden ver el impacto que el uso de los recursos naturales tiene en su entorno. Les preocupa lo que pueda suceder con sus comunidades cuando estos recursos se agoten y lo que podría ocurrir en el mundo en un futuro próximo si las prácticas actuales continúan. Pueden ver cómo el mal uso y el mal manejo de los recursos naturales está afectando el medio ambiente, alterando los ecosistemas y teniendo un gran impacto en la biodiversidad. Por lo tanto, entienden la necesidad de un cambio urgente y la importancia de grupos como el Panel Internacional de Recursos. El PIR, auspiciado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, está conformado por reconocidos científicos que estudian las tendencias del uso de los recursos naturales a nivel global, su impacto socioeconómico y ambiental, y las oportunidades existentes para lograr un futuro más sustentable. Su propósito es tratar de responder las preguntas más críticas e importantes a nivel mundial en el tema de los recursos naturales, con la finalidad de proponer soluciones prácticas para los gobiernos, la industria y la sociedad. Debido a que el uso actual de recursos naturales supera la capacidad de provisión y restauración de nuestro planeta, el panel tiene como objetivo reducir el exceso de consumo, la producción nociva, los desechos y el daño ecológico para lograr un futuro más próspero y sustentable. A Juan y Ana les da gusto saber que grupos como el PIR existen para brindar ayuda y apoyo a los gobiernos, la industria y la sociedad en general, con el objetivo de encontrar un balance entre el crecimiento económico y el bienestar del planeta, rompiendo así el vínculo entre el uso de los recursos naturales y los efectos ambientales negativos. También les alegra ver que las personas de su comunidad podrán disponer de una fuente de ingresos sustentable y de bienestar para sus familias. ¿Quieres saber más sobre el Panel Internacional de Recursos? Visita Ya estamos ahí entonces ingresando en la problemática. Continuamos. Se supone que, como ya hemos podido analizar la clase anterior, nuestro país es uno de los modelos de biodiversidad del planeta. La diversidad del planeta en general es amplia, pero existen algunos países que han sido estratégicamente ubicados por la naturaleza y que poseen mayor diversidad que otros. Nosotros tenemos dos tipos de biodiversidad, ¿no? Biodiversidad que se puede repetir, por ejemplo, en zonas similares como es la cordillera o la Amazonía, o biodiversidad endémica, que es exclusiva de nosotros, que no aparece en otra parte del planeta. Por lo tanto, tenemos una mayor responsabilidad en el cuidado de recursos. Los retos que enfrenta el Perú son amplios, ¿no? De mantener todo lo que es el crecimiento verde y sostenible y poder tener incluso la educación correcta en las personas para que puedan concientizarse y concientizar a otros.
Decía Galeano, muy recientemente nos hemos enterado de que la naturaleza se cansa, como nosotros sus hijos, y como nosotros puede morir asesinada. Que si tú te das cuenta, todos creíamos que la naturaleza siempre iba a estar. Hace mucho tiempo la gente creía que el agua nunca se iba a acabar. Y si te pones a pensar, aún el hombre no toma conciencia. El ser humano está buscando un nuevo planeta donde ir, si le pasa algo al planeta Tierra. Está encontrando nuevos sistemas que tienen también su propio sol. Y el problema no está en buscar un nuevo lugar para vivir, sino el problema radica en que no aprendamos a vivir en los lugares. Como de repente si tú te mudas de una casa a otra porque sientes que está muy desordenada tu casa inicial. Cuando tú llegues a una nueva casa, tu casa va a ser ordenada porque es nueva. Pero si tú eres el desordenado, la casa se va a volver a desordenar. Entonces no puedes ir cambiándote de casa para ordenar algo que tú deberías hacer. Entonces va a pasar lo mismo con el ser humano. O sea, si nosotros no heredamos no solamente el recurso, sino la concientización de la utilización del recurso, vamos a ir mudándonos de planeta a lo largo de los miles de años que puedan suscitarse y seguiremos dañando y depredando. Entonces hay muchas cosas ahí que trabajar, ¿no? Uno de los puntos también es encontrar los hotspots, que le llaman, o puntos calientes, que son los lugares que tienen mayor diversidad. En el mundo hay hotspots y en el Perú también. O sea, si tú analizas su territorio, ¿cuáles son los espacios del Perú que tienen más diversidad? Obviamente la selva tiene diversidad, el mar peruano, y así comienzas a cuidarlo. El CERFOR es la autoridad que se encarga del cuidado de la superficie boscosa y de la fauna silvestre, ¿no? Entonces, conoce, nos ayuda a reconocer las especies que tenemos y también a empezar un sistema de protección. Pero vamos por la problemática. La depredación. La depredación es el uso excesivo de los recursos. Usar de más. Puede ser porque tengas muchas personas o simplemente porque quieras desarrollarte y crecer, entre comillas, como población. La depredación se puede ver marcada por diferentes causas. Depredar es deforestar, o sea, talar indiscriminadamente. O sea, la tala no es mala, la tala excesiva es la negativa. La quema de superficie boscosa para hacer agricultura, eso es lo negativo. O sea, la agricultura no es mala tampoco porque genera alimento, sino son las malas prácticas agrícolas. Y la contaminación en todas sus expresiones. Vamos a empezar con el primer problema, que es la desertificación. Existe desertificación y desertización. La desertización es natural. O sea, hay lugares que, por ejemplo, en las zonas europeas han ido perdiendo su fertilidad por causas naturales. Pero entre comillas, causas naturales, porque es como que la acción del hombre de manera indirecta. El hombre genera cambio climático, el cambio climático afecta las condiciones tradicionales de la naturaleza y la naturaleza genera desertización, pero al final el hombre tuvo que ver también. Y la desertificación sí es la acción directa del ser humano. ¿Cómo puedes entender la desertificación? Yo siempre les explico así como un ejercicio sencillo de lo que hacíamos en el colegio, ¿no? Todos, creo, me imagino, en el colegio han puesto su clásica semillita con algodón, porque ese ejercicio es básico. Si no lo has hecho en kinder, lo has hecho en primaria, y eso que puedes haberlo hecho hasta secundaria. Existen tres tipos de alumno. Vamos a ver dónde te reconoces tú. El estudiante que creía que su plantita se moría y que siempre tenía sed y la pobre plantita la inundaba, generaba un mar en su vaso. Ese algodón siempre estaba mojado. Esa semilla nunca crecía porque estaba ahogada. Existía el estudiante, caso contrario, que pensaba que la planta era mágica, ¿no? Entonces, sin agua igual iba a crecer, que el algodón tenía sus nutrientes. Entonces, esa plantita no crecía porque la semilla se secaba. Y existía el estudiante que sí hacía caso, pues, ¿no? Que la tarea sencilla es nada más échale agüita una vez al día y tu plantita va a crecer. ¿Dónde estuviste tú? ¿Cuál fuiste tú? ¿Qué estudiante? ¿El que ahogó la planta? ¿El que la dejó sin agua? ¿El que le creció la planta? Mi hijita quería hacer lo mismo, quería inundarla también. No, ojalá no, le decía, mi hijita chiquita, pues, en kinder recién lo ha hecho, ¿no? Poquito, pero le falta, no, una gotita, le decía. Pasa, todos en algún momento hemos inundado el agua. Pasa lo mismo en una maceta. Quienes tienen macetitas en casa o de repente alguno de sus familiares se dedica al cuidado de plantas, ¿no? Que le gusta, también tiene sus cositas. Cada plantita tiene la temporalidad en que la puedes regar. Incluso dice que tienes que hablarles con cariño para que la planta crezca. Si no, la tierra se seca y aparece así, pues como la imagen, ¿no?
se pone blanquiñosa y se cuartea. Es lo mismo que el algodón, o sea, le echas mucha agua a la maceta y también le pasa lo mismo. Y si no le echas, también se seca, es lo mismo. Ahora, eso llévalo al ámbito macro, o sea, al suelo. Una mala práctica agrícola va a ocasionar lo mismo. O sea, si yo riego demasiado, un sobreriego, o se rompe alguna tubería o un canal de irrigación o algo, el suelo se va a llenar de agua y también va a morir, o sea, no va a servir. O de lo contrario, la sequía, ¿no? A causa de diferentes situaciones que puede haber sequía, incluso el cambio climático, puede ocasionar que no llueva, entonces nuestro terreno se va a secar, no hay agua y también se va a cuartear. ¿Por qué los terrenos se ponen blancos? Usualmente la salinización, que así se llama, aparece en lugares muy cercanos al mar, la sal. Pero ¿por qué hay terrenos que no están cerca al mar y también se salinizan? Es porque el agua tiene sales, la tierra tiene sales, la misma semilla tiene sales y el abono que utilizas también. Un exceso de sales va a ocasionar que se ponga blanco encima, que se salinizar. Ya ese suelo no sirve. Tendrías que hacer un lavado de suelo, que es una lixiviación, pero en este caso es una lixiviación positiva, ¿no? Porque usualmente la lixiviación es negativa. Pero cuando haces ese trabajo de lixiviación, igual estás quitando la primera capa. Entonces ya no es el mismo suelo. Sí va a servir, claro, pero cada vez vas a tener una corteza más delgada. Ahora, si a esto le sumas también la tala de los arbolitos, cuando talas un árbol ya no hay acuífero. Entonces el acuífero es el agua subterránea, entonces la erosión es mayor, el suelo también comienza a dañarse. O de repente muchos animalitos de pastoreo, ¿no? O sea, tú dices, ay, voy a poner una vaquita, pero 100 vaquitas, 200 vaquitas van a comenzar a comer el suelo. Entonces el sobrepastoreo también daña. Además que súmale que sus heces ya sabes que producen metano y todo lo que ya hemos aprendido. Entonces la desertificación es amplia. La desertificación en el Perú también es otra situación, ¿no? Nosotros de por sí tenemos una amplia superficie boscosa y también una buena superficie fértil. Tenemos gran cantidad de valles de todo tipo. Hay una zona que es el bosque seco, justo porque no llueve muy seguido y son plantitas que pueden sobrevivir bastante tiempo sin agua, como el algarrobo. Pero ya hay otras zonas que son fértiles que no están siendo fértiles, o sea, que ya no siembra si no funciona. Y es porque la tierra se está secando, a causa de todas las prácticas que hemos manifestado. En la costa siempre va a estar la salinización por la cercanía al agua y por las malas prácticas agrícolas. La erosión común, ¿no? Porque es una zona árida, es una zona donde no llueve mucho, entonces el viento hace su trabajo más fuerte. O los ríos con los huaicos, o en las temporadas que sí tienen amplio caudal, que es en temporada de verano. La desertificación, la tala, en los bosques secos, eso es muy común en la parte norte. Tienes el bosque seco o tienes la parte tropical de Tumbes. En la región andina, meseta, valles interandinos, o sea, interandinos, mesoandinos o altoandinos, tienen la característica de tener animales de ganadería. El sobrepastoreo, pues, no es productivo, no ayuda. Si hablamos entre la región andina y la selva, un problema es la minería. Ya sabes tú que la minería en sí no es negativa. Casi todas las afecciones son por minería ilegal o informal. Informal es el que no paga impuestos y obviamente no hay una retribución de solución económica o de responsabilidad social, o que las personas pues no están protegidas cuando trabajan ahí, la población tampoco y hay contaminantes. Pero la minería ilegal es la más dañina porque hace minería en zonas protegidas, o sea, en ANPs, en áreas naturales de protección. Ahora, la minería normal, o sea, la legal, el problema son de repente las empresas cuando no tienen prácticas sostenibles. Si bien va a dañar todo tipo de minería, pues la ilegal es, casi todo lo más grave es lo ilegal, lo no permitido. Si ya de por sí lo permitido tiene problemas, imagínate lo que no está supervisado. En la selva en general, las talas, las malas prácticas agropecuarias, si te has dado cuenta, mira, ¿por qué talan? Porque quieren sembrar, por cultivo de coca, o en general ya en estas zonas por el aumento del caudal de los ríos. ¿Qué podemos hacer? Capacitar. En el Perú, nosotros no tenemos agricultores y ganaderos que hayan mantenido estudios, especialmente en zonas extensivas. Casi siempre se dedican a esta actividad por herencia familiar. Si yo tengo un conjunto de tierras, siempre lo han hecho mis padres, yo también voy a trabajar en la tierra. No es como la zona intensiva donde se invierte dinero, donde tienes botánicos, agrónomos, incluso veterinarios. Entonces no hay, así que tenemos que empezar a capacitar y a brindar inversión y ayuda en esas zonas.
También concientizar a la población local para que pueda denunciar las cosas ilegales, porque a veces por dinero también, o puede ser también por amenazas que reciban de los vinculados a este ambiente, ¿no? Porque tú sabes que los narcoterroristas, por ejemplo, están en tema de cultivo de coca, de coca ilegal. Y tratar de ir a lo más natural, ¿no? De repente los andenes ayudan un poquito más que estar utilizando los plaguicidas. O en el caso de la acuicultura que veremos en pesca, la crianza artificial de pececitos, de langostinos, de camarones, porque ya de por sí el agua está contaminada y es preferible hacer ese tipo de crianza. Además que ayuda mucho para el tema de la exportación, porque los que crecen de manera natural ya no se consumen tanto y más que todo se consumen los de acuicultura, así que la especie se mantiene y no se depreda. Para ello, tenemos nosotros aquí un videíto con el que vamos a acompañar el tema de la deforestación, pero ya creo que lo vamos a hacer viniendo porque ya nos queda solamente un minutito para pasar a nuestro receso. Recuerden que nos vemos 12:10. Todavía nos falta desarrollar deforestación, nos falta desarrollar todo el tema de la contaminación, así que ya ahí volvemos con emoción en 15 minutos, chicos. 12:10 estamos aquí. ¿Cómo están, chicos? Volvimos. ¿Ya estamos todos aquí? ¿Sí? ¿Todos llegamos nuevamente? Mientras se van sumando nuestros compañeros que por allí se han ido a descansar, vamos a complementar lo que estábamos hablando de la deforestación, ¿no? Ahora nos toca, no vamos a ver el videito completo, más bien yo les voy a mandar para que ustedes puedan visualizarlo después, pero sí quiero que vean un poquito nada más de lo que es la deforestación, la desertificación, perdón, y la deforestación en el Perú. Ahí les estoy mandando los links de la deforestación y de la desertificación. Como acabamos de terminar lo que es la desertificación, vamos a ver el día de la lucha contra la desertificación. Este 17 de junio conmemoramos el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. La actividad humana y las variaciones climáticas son las principales causas de la degradación de la tierra. ¿Sabías que más de 2.000 millones de hectáreas de tierras productivas han sido degradadas? En Puno, los productores agropecuarios se vienen capacitando para mejorar y optimizar el manejo de sus tierras y recurso hídrico para la producción de alimentos, forraje y fibras. Les mostraba que este es mi cobertizo, que lo he hecho con mi esfuerzo propio y dentro de los cuales hemos formado en forma de V para la cosecha de agua, de los cuales viene, como pueden observar, mediante una canaleta hacia el tanque. Este es el tanque de 5.500 litros que yo lo junto durante la temporada de lluvia. ¿Para qué? Como hace rato decía en el mapa parlante, para poder regar, ¿no?, mi biohuerto, las hortalizas y las hierbas que tengo yo. Muy bien, ahora sí vamos con la deforestación. La deforestación entonces es la tala indiscriminada, ¿no? Hay varios problemas que se pueden definir como deforestación. Talar muchos árboles en exceso, así vuelvas a sembrar, la cantidad de por sí ya se considera deforestación. Otro problema puede ser, así tales poquito, pero no reforestar, o sea, no volver a sembrar. Y la tercera acción estaría vinculada a la quema forzada, es decir, al incendio antropogénico.
Esas tres prácticas son deforestación o tala indiscriminada. Antes se decía que si tú talabas un arbolito, sembrabas uno y solucionaba el problema. Ahora se dice que si talas un arbolito, tienes que sembrar 3, 5 o hasta 10 arbolitos, 10 semillitas para verificar si crecen, porque el problema ya no solamente está en la actividad de la deforestación, sino en la fertilidad del suelo. Entonces cada vez el problema se hace más álgido. Las razones por las cuales las personas suelen generar la deforestación es más que todo por prácticas ilegales. Agricultura migratoria no permitida, minería ilegal. Por ejemplo, el tema de la minería ilegal de oro es un problema muy grave en Madre de Dios, en nuestro territorio, que se ha ampliado hasta la zona de Cusco, por ejemplo, y parte de la zona de Puno. Después tenemos la tala ilegal, puede ser para combustible, cultivo de coca, o en el caso, no se ve mucho en el Perú, pero sí le pasa bastante a Brasil, donde suelen deforestar para poder hacer obras de transporte, porque Brasil sí tiene mayor cobertura boscosa. A nivel mundial, uno de los países, o mejor dicho, uno de los espacios, se podría decir, que tenía más problemas con la deforestación era Madagascar. Incluso las películas de niños de Madagascar nacieron para concientizar a la población mundial sobre la problemática, porque quería que se den cuenta, o sea, que comenzasen a mirar más Madagascar y averiguasen cómo estaba Madagascar. Madagascar tenía un 70% de deforestación. Ya las especias como la vainilla, el clavo de olor y diferentes elementos que crecían en ese espacio, e incluso ustedes saben que Madagascar es una de las zonas con mayor especies endémicas, tanto de flora y fauna, se estaban perdiendo. Ya han comenzado, ya hace unos años atrás, a generar prácticas sostenibles en Madagascar y se está recuperando. Obviamente el 70% deforestado no se ha podido recuperar, pero ya la situación es distinta. En el caso del Perú, usualmente la superficie boscosa está marcada pues en la Amazonía. Ustedes saben que la Amazonía abarca de Sudamérica 8 países y un estado. No tiene Amazonía ni Chile, ni Argentina, ni Uruguay, ni Paraguay. Sin embargo, Uruguay y Paraguay pues tienen el acuífero guaraní, que es todo el proceso que se evita de erosión, ha generado una escorrentía o agua subterránea, que justo está para estos dos países. Es el acuífero más grande del planeta. En ese caso, la floresta del Perú es súper importante, porque aparte de tener su parte endémica, corresponde a una zona de bosque húmedo, y el bosque húmedo así exclusivo no se encuentra en todas las partes de las selvas tropicales. Así que mientras más cobertura de bosque húmedo tengas, tienes mejor efecto contra el cambio climático. También tenemos nosotros superficie forestal en la zona de la costa norte, ¿no? Tumbes tiene una gran porción de bosque tropical, y la parte de Piura, por ejemplo, de Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, tiene bosque seco, donde sale el garrobo. Antes la deforestación masiva se daba en la selva alta, por querer obtener la madera gruesa. Ahora la deforestación se está dando más que todo en selva baja. ¿Por qué? Porque se está buscando la madera más delgada, como el tornillo, por ejemplo. Por este tema del consumismo masivo, ¿no? Que los muebles que tenemos no duran mucho tiempo. Pero el principal problema de la deforestación no radica solo en la tala para obtener madera, sino más que todo en las prácticas ilegales. Y, aunque no lo crean, Ucayali tiene un problema muy amplio de agricultura migratoria. ¿Y quiénes son pobladores que se van acentuando en el lugar, colonos, porque no son comunidades nativas, que están empezando a hacer esta tala? Ahora sí, para complementar esta parte, este es justo el video más grandecito que solamente les voy a mostrar una partecita. Este map, que es toda una proyección satelital que está haciendo en la Amazonía, y así viene tomando fotografías cada 5 años, cada 3 años. Una de las tomas últimas fue en el 2020, antes del proceso de pandémico, donde nos mostraban cómo estaba el proceso de deforestación en el Perú.
en la Amazonía peruana, para ser exactos. Con una extensión de 68 millones de hectáreas, el Perú posee el cuarto bosque más grande del mundo. Este alberga una amplia biodiversidad, pero también una serie de problemas que atentan contra este ecosistema. Según datos del Ministerio de Ambiente, desde inicios del siglo, el Perú pierde aproximadamente 126.000 hectáreas de bosque en promedio por año, es decir, la mitad del área de Lima metropolitana, a causa de la tala ilegal, la minería ilegal y la agricultura migratoria. Por ello, es importante que se usen herramientas que permitan prevenir el daño que hacen estas actividades y así mitigar el impacto medioambiental. En un reporte del 27 de agosto de este año, The Monitoring of Indian Amazon Project, iniciativa que se encarga de monitorear en tiempo real la deforestación de la Amazonía andina, enfatiza el impacto de algunos casos de estas actividades en lo que va del 2020. La actividad agrícola y la minería son las principales causas de deforestación. En el informe evidencian algunos casos que llaman la atención por el gran impacto que genera. Durante el periodo de enero a agosto, señalan que la principal fuente de deforestación ha sido la agricultura a menor escala. Esta se practica en múltiples localidades de las regiones de la selva peruana y acumulativamente los casos mostrados representan 417 hectáreas deforestadas. La siguiente imagen muestra un ejemplo de la deforestación en una de las zonas con mayor concentración de pérdida de bosque, ubicada en la región Ucayali. También se muestra el área que ocupa un grupo religioso llamado los menonitas. En lo que va del año, han deforestado 332 hectáreas, practicando agricultura a gran escala. A esto se le suma las 1.700 hectáreas que entre el 2017 y el 2019 han arrasado. En cuanto a la minería ilegal, en el margen del río Pariamanú, en la región de Madre de Dios, se han deforestado 21 hectáreas de bosques. En otro punto, a lo largo del río Chaspe en Puno, también se muestra un gran impacto. Se ha deforestado 46 hectáreas en esta zona. Estos datos fueron obtenidos gracias a la técnica que viene utilizando y perfeccionando MAP. Su método se basa en el uso de sistemas satelitales para poder monitorear la Amazonía casi en tiempo real. Esta técnica es muy útil para poder monitorear permanentemente la tala ilegal. Esta práctica es difícil de detectar porque se trata de la extracción de especies particulares, no de grandes extensiones de bosque. Muy bien, chicos. Entonces, hasta ahí hemos visto la problemática. Yo te he enviado ahí el link para que puedas de repente visualizar todo el reportaje del MAP, que es muy interesante en cuanto al tema de la deforestación. Y nos damos cuenta que son varios microproblemas que se van haciendo un problema mayor, ¿no? Y vamos con la contaminación del agua. La contaminación, en general, tiene diferentes tipos, ¿no? Vamos a ver hoy día contaminación del agua, del aire y del suelo. La contaminación del agua, perdón, tiene tres aristas. La arista número 1 es la contaminación en sí. La arista número 2 corresponde al mal uso de los desagües a causa de la contaminación o de las prácticas inadecuadas que tienen los pobladores. Y la tercera es el cuidado del recurso agua. Ya de por sí tú sabes que el agua está contaminada. Entonces, lo poco que tienes de disponibilidad de agua limpia, deberíamos cuidarlo, pero no es así. Por ejemplo, desde nuestros hogares tenemos malas prácticas con el tema del agua. Todos sabemos que una lavadora, que de repente el inodoro en sí, consume mucha agua. Sin embargo, no utilizamos las prácticas de reutilización, ¿no es cierto? O sea, nosotros lavamos ropa y luego no utilizamos esta agua de la lavadora para otro fin. A veces se nos puede como que recordamos, pero después nos olvidamos. Y en el tema de los inodoros, ya en varias prácticas sostenibles de algunos países, que también por ahí viene llegando aquí, ¿no? Pero de repente no es masivo, la utilización de los caños directos con el inodoro. O sea, te lavas la mano y vas llenando, pues, el tanque para que se pueda jalar la palanca y así podamos ahorrar.
En África, por ejemplo, hubo todo un programa de tratado del agua, porque ellos no todos los lugares tenían baños. Entonces comenzaron a llevar lo que son los inodoros portátiles sostenibles y esta agua se trataba y con eso hacían ciertos temas de regadío. No es para consumo directo, pero ustedes saben que el agua de desagüe se puede tratar. También aquí nada más en el tema de empresas, de tiendas, ¿no? Los lavados de autos, los car wash famosos. Ustedes han visto que ellos utilizan el agua masivamente, ¿no? Lavan todo, después ahí está, tú ves que corre por la pista. No es como en algunos países ya todos estos lugares tienen que obligatoriamente hacer reutilización de agua. Se guarda en un espacio y se vuelve a trabajar. Como las lavadoras de algunos edificios donde todas están juntas para el tratamiento del agua. Por otro lado, las piscinas, las clásicas grandes piscinas. Cada vez las piscinas son más grandes. Yo vi una vez una piscina que había inflado por mi casa, que creo que tenía doble tamaño de una piscina normal, hasta escalera tenía, y era para un niño de 5 años. No sé por qué tenía una piscina tan grande. Al final, la pregunta es, ¿con qué agua llenan la piscina? Y otra pregunta es, ¿dónde se va el agua de la piscina? Entonces, muchos terminan lanzándola pues en la pista, ¿no? Terminan degradando la pista, pero incluso el la falta de conciencia para el gran uso de esta cantidad de agua que se da. En el tema de los desagües, ustedes saben que los desagües se tratan porque usualmente pues tienen las heces y la orina. Pero hay desagües que sirven para depósito de basura. La gente en los mercados abre los desagües, tira la basura allí y al final, ¿a dónde termina yendo toda esta basura? Y por otro lado, si le sumamos además las fuentes contaminantes, especialmente la minería, ya sin irnos muy lejos hace poco el tema que hubo con Repsol en cuanto al mar, pero también nos hizo tomar conciencia que esto pasa siempre en la Amazonía y a veces no generamos la misma reacción. E incluso, poco de nosotros hacemos seguimiento a lo que pasó en Repsol, ¿no? Tú sigues viendo noticias sobre las playas de Ventanilla, cómo está el agua, ya nos hemos olvidado y lo dejamos pasar como otro problema más, e igual el agua sigue contaminada. ¿Qué puede generar como consecuencia? Usualmente va a terminar provocando enfermedades y muerte de especies, ¿no? De los animales del mar, de los ríos. Por eso viene la acuicultura, no hay de otra. E incluso nosotros mismos podemos morir al consumir esta agua o los animales que están contaminados. Ya de por sí, los que vivían o los que viven, perdón, en la ciudad de Juliaca, nacían con diferentes enfermedades en la piel, tenían diferentes infecciones estomacales por estar consumiendo agua del río Coata, que es el que abastece a la ciudad de Juliaca, que estaba contaminado, porque también estaba contaminado el lago Titicaca, hasta cuando ya están haciendo las políticas de cuidado y de limpieza. Como medidas sostenibles tendríamos entonces reducir los contaminantes, porque al final tanta basura termina yendo al mar tarde o temprano, y lo ideal es que no se dé. Reutilizar el agua residual, al menos en nuestros hogares, que es lo más cercano que podemos hacer nosotros, y reciclar. Pero la idea es que reciclemos y lo mantengamos, ¿no? Por ejemplo, a veces en los colegios hacen ropa reciclada o diferentes cosas, pero al final todo eso termina botándose en la basura y genera lo mismo, el mismo problema. En el caso de la contaminación del aire, se va a relacionar mucho con el tema de cambio climático. Pero si ya nos abocamos al aire del Perú, por ejemplo, ustedes saben que en América Latina de por sí hay una amplia contaminación por los diferentes gases contaminantes, pero principalmente es por el transporte, por el smog, ¿no? Que este smog produce el ozono troposférico, no el estratosférico, que esto va a generar daños a la parte respiratoria, irritabilidad en la vista, por ejemplo, al igual que lo generan también los rayos ultravioleta. Nosotros debemos medir la calidad del aire en el Perú a través de la cantidad de gases que se producen, de dióxido de azufre, de carbono, dióxido de nitrógeno, por ejemplo, y cómo lo mides a través del ECA, el EMP y el BMA. Hay unos estándares, es decir, ¿qué te van a evaluar? Y tú puedes producir gases contaminantes, porque recuerda que los gases contaminantes son buenos para el efecto invernadero. Lo que te van a limitar es la cantidad de gases contaminantes que produzcas. Y debes también saber que hay un número o un valor de lo que se puede concentrar de estos gases. Por ejemplo,
El metano se puede producir en volúmenes, pero el metano se va rápidamente de la atmósfera, cosa que no pasa con el dióxido de carbono, o lo que no pasa con, de repente, el mismo ozono troposférico, ¿no? El smog. Hasta el cloro también que daña la capa de ozono estratosférica, tiene años que ya no se producen cosas con cloro, pero aún se mantiene en el ambiente. Lima es una de las 5 ciudades más contaminadas por tema de transporte. Y el problema, dice el Ministerio de Ambiente, no radica tanto en que no tengamos políticas de cuidado ambiental, sino que ellos tienen que darle la responsabilidad de supervisar a los gobiernos locales y regionales. Y los gobiernos locales y regionales no tienen la indumentaria, no tienen las máquinas, la tecnología, para poder verificar si estos vehículos están o no están contaminando, o si sobrepasan el límite máximo permitido. El transporte de por sí es un problema, ¿no? Tú te paras en una esquina y, o si no es la bulla del claxon, es el smog que te está molestando. Hay muchos vehículos antiguos que siguen en circulación. Hay muchas rutas que tienen la misma zonificación. Vehículos pequeños que podrían ser reemplazados por vehículos eléctricos grandes, por ejemplo. Pero aún así, los que tienen como trabajo el tema del transporte público, pues se oponen. Y las personas también, porque dicen, ay, es que yo me levanto tarde, pues sí, y esa combi me lleva en un ratito, en 5 minutos, la combi asesina ya me deja en mi trabajo. Entonces, al final contribuimos con ese problema. ¿Qué debemos hacer? Tratar de utilizar menos transporte público, al menos utilizar el transporte sostenible como la bicicleta, que en pandemia se fue un boom, las personas volvieron a sacar su bicicleta al menos. Ahora que hay tantos vehículos eléctricos también ayuda. De repente, comenzar a utilizar energía sostenible en el hogar. Cuando compremos un producto de limpieza, verificar que no tenga altos valores de contaminación, o sea, que genere altos valores de contaminación, y obviamente que no tenga cloro. La contaminación del suelo va de la mano con los otros tipos de contaminación. Por ejemplo, si yo utilizo plaguicidas, yo voy a dañar la planta, voy a dañar el suelo también, y obviamente el plaguicida se va a ir al aire, a la atmósfera. Y si el agua está contaminada, el agua va a tener que ir sobre el cultivo y va a terminar dañando el suelo. Entonces, las malas prácticas agrícolas generan un problema, los residuos de basura, los vertimentos que hacen las diferentes empresas, tanto nuestros hogares también, que terminan desechando en la margen de los ríos, en los valles, todo eso termina generando un problema de contaminación del suelo. Esa es como que la causa. Pero ¿cuál sería la consecuencia? La desertificación. Recuerda que la desertificación es como la consecuencia final de todos los problemas. Entonces terminas perdiendo la productividad del suelo. Entonces el suelo se desertifica. ¿Y qué podrías hacer como solución? En el caso agrícola, tratar de tener buenas prácticas agrícolas, rotación de tierras para evitar el monocultivo. El monocultivo es súper dañino porque concentra un mismo tipo de animalito que dañe las plantas, por ejemplo, los gorgojos, o concentra una sola forma de regar, porque el agua es excesiva, por ejemplo, para el arroz, pero es menor para el maíz. Entonces, si solamente te dedicas a un tipo de producto, vas a terminar no dando el equilibrio perfecto de agua que necesita el suelo. Es así como que todo se forma en un equilibrio. Ahora pasamos para la pérdida de biodiversidad, pero antes de eso, les voy a enviar un videíto. No se los voy a poner, les voy a enviar otro videíto, ese sí no lo hemos visualizado, que es el tema de la contaminación del aire en Lima. Y ahí te explican también el Ministerio de Ambiente cómo funcionan esos estándares de calidad ambiental. Ya sabemos que la diversidad es amplia, pero con todos estos problemas que hemos visto, se pierde la biodiversidad. Haces erosión genética, que ya habíamos explicado, pierdes también la capacidad que tiene nuestro planeta de autosanarse, de autorregenerarse. La biodiversidad se va a perder y tú vas a decir, pero yo sigo teniendo elementos de vida. Claro, vas a tener flora y fauna siempre, pero ya no va a ser esta diversidad y por lo tanto ya no vas a poder satisfacer tus necesidades de manera correcta. Y el mismo planeta ya no va a poder generar el equilibrio en su cadena de desarrollo. Hay diferentes medidas para evitar la pérdida de la biodiversidad, ¿no? Estas medidas usualmente son prácticas sostenibles, tratar de reducir, utilizar, reciclar, utilizar prácticas
ecológicas, utilizar paneles solares, por ejemplo, sembrar arbolitos, usar energía sostenible, tratar de no utilizar mucha basura. Pero ¿sabes qué? Este punto importante también es básico. Exigir a los gobiernos el cumplimiento de las normas que protegen la biodiversidad. Si tú ves que un vecino tuyo está tirando basura en la esquina de tu casa, tienes que denunciarlo. Lamentablemente a veces pasa que denuncias y no hacen nada, entonces todo el mundo, los otros vecinos comienzan a hacer lo mismo y tenemos que trabajar en conjunto. Además que debemos erradicar el punto número 1, no consumir especies exóticas. No tener especies exóticas. Hay quienes dicen, yo quiero tener un monito, esta ave es muy, muy linda para que esté en mi casa, pero no es un animal doméstico. Y muchos problemas comienzan a desencadenarse a causa de los mercados ilegales de especies exóticas. En el centro de Lima venden, pues no, supuestamente cosas para animalitos, y por detrás hacían comercio de animales domésticos y también de especies exóticas. Pero todos comenzaron a criticar mucho el mercado de Wuhan, ¿no? Tú piensas en el mercado de Wuhan y ¿qué te acuerdas? Del COVID. ¿Por qué relacionaban el COVID con el mercado de Wuhan? ¿Te acuerdas? ¿Qué tiene ese mercado? ¿Por qué lo responsabilizan tanto con la problemática? Muchos piensan que el COVID era por el murciélago, por los animalitos, ¿no? Todos decían el murciélago. Claro. Y ahí está, por ejemplo, Carlos dice, no, pero ahí venden perros, animales exóticos. Y creo que todos comenzaron como que a satanizar esta zona. Ay, pero ¿cómo puede ser posible que los chinos coman de todo? Sin irnos muy lejos, en el Perú existe un mercado que se llama el mercado de Belén. ¿Has escuchado del mercado de Belén? En la selva, exacto, Carlito. En Iquitos. Es a simple vista un mercado común, como pasa a veces en el centro de Lima. Pero ya han habido bastantes investigaciones y que también se da un comercio ilegal de especies exóticas en una zona como que al fondo del mercado. Y la situación es muy delicada. Vamos a cerrar esta parte de nuestro tema con este videíto para que también aprendamos a tener, como se dice, mirar nuestra pajita en el ojo, ¿no? A veces hemos criticado tanto China, pero no nos damos cuenta que aquí nomás pasa lo mismo. Ya, el mono, el mono. Muy bien, chicos. Y así es la realidad del Perú. ¿Sabías eso? ¿Qué opinas? ¿Qué podemos hacer? ¿Está bien? A veces nosotros hablábamos tanto, ¿no? No, mira, mira lo que pasa. Y aquí nada más, al costadito de nuestras casitas, se suscitaba algo similar. Muy bien, ahora sí vamos por nuestras preguntas, porque falta cívica. Cívicas son también interesantes, cortito, así que no hay problema. Sí, yo quizás yo me he acostumbrado, o sea,
Me suena no tan feo como ustedes porque lo he visto, ¿no? O sea, ya he visto el video, pero la primera vez que lo vi sí es chocante, no, es fuertecito. A pesar que no es algo grave en general que se pueda mostrar en el video. Muy bien, en la llanura de la región Ucayali, por medio de imágenes satelitales, que es el MAP, se ha detectado el avance de la deforestación de terrenos no mayores a 5 hectáreas. Estos se encuentran dispersos en las inmediaciones de las poblaciones aisladas. Los mismos que fueron deforestados practicando la técnica de roza y quema. ¿Dónde está la respuesta? Pues en donde dice roza y quema. Pues no, obvio, ¿no? ¿Dónde se utiliza la roza y quema? En la agricultura migratoria, que es la técnica de quemar con carbón para poder sembrar. Letra D de dedo. La Comisión Ambiental de la Ciudad de México declaró una contingencia ambiental, por lo que anuncia restricciones en la circulación vehicular. Esa entidad aconseja suspender y evitar realizar actividades al aire libre, todo con la finalidad de proteger la salud de las personas por la proliferación y aumento de un gas que se forma por la reacción de la luz con las emisiones del parque automotor. ¿Eso cuál es? Obviamente es el ozono troposférico, no el estratosférico que nos protege, lo contrario, que se produce dentro del smog. Letra B. Los gorgojos son insectos que se nutren con alimentos de origen vegetal. Estos forman plagas dañinas para los cultivos, principalmente de tubérculos y granos. Los mayores daños lo ocasionan las larvas, formando un agujero cuando abandonan la planta. De lo mencionado, ¿qué acciones favorables con la biodiversidad serían recomendables realizar? Utilizar el olor, o sea, para solucionar los gorgojos no se poner el guano ahí para que ver que se vayan con el olor. Pues, ¿no? Usar el guano sería diferente. Fumigar los campos de cultivo con insecticidas. ¿De qué dice insecticidas? Ya es dañino. Pero si te ponen todavía de mayor toxicidad es como para que adiós clave. Sembrar especies de plantas resistentes a estas plagas, por supuesto, y aplicar la técnica de rotación de cultivos también es buena. Letra C de casita. Y última, relacionamos, manera de evitar este problema no es la utilización del papel. Papel viene de la deforestación, ¿no? Porque los árboles, papel, árboles, ya está. 2A. Practicar las 3R. ¿Dónde viene el tema de la sostenibilidad? Pues la pérdida de la biodiversidad, es como que más directo. Al final es la solución de todo. Su principal causa son las malas prácticas agrícolas y produce la degradación de la tierra, pérdida de la productividad de las mismas. Las malas prácticas agrícolas está dentro de la deforestación y la desertificación, pero así como lo hemos podido definir, contaminación está más definido con malas prácticas agrícolas, ¿no? Y como una consecuencia ya era la desertificación, que era la pérdida de productividad del suelo. Sería la letra A entonces. Recuerda que la contaminación provoca desertificación, por eso también esto de malas prácticas agrícolas aparece también en la desertificación. DBCA. Y listo. Bye bye con geografía. Adiós geografía. Y nos vamos para cívica. Hoy día desarrollamos la parte 3. Ya vistes patrimonio, ya vistes identidad nacional, y hoy toca peruanidad. Pregunta. Si yo te presento hoy a una persona y te parece muy linda esta persona, y tú dices, ay, esta es como que la persona ideal para mi vida, tú puedes decirle que ya la amas hoy mismo. O sea, puedes decir, desde que te vi yo te amo ya. O sea, de que puedes hacerlo sí, ¿no? Pero que sea real, eso es otra cosa. No. Usualmente estás psicológicamente en la etapa de atracción. Es raro que tú le digas a alguien te amo. ¿Eso qué? ¿Cuánto tiempo darías tú para decirle eso a una persona, por ejemplo? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Un año? A veces encontrar la temporalidad exacta es un poquito complicado. Creo que es más, es un conjunto de vivencias, ¿no? Mínimo 2 días, dice Carlos. No, tampoco, Carlos, por favor. Mayor dignidad, por favor, recuperemos la dignidad, Carlitos. Ya, ahí estamos. 2 días no es la solución. Pero obviamente, puede ser que quizás el tiempo distinto en cada persona, puede ser quizás meses, dependiendo, bueno, pero realmente en 2 días, en 3 días, no se da, pues es falso. ¿Tienes por qué? Porque tienes que conocer a alguien. E incluso hay personas que en 5 años no han conocido. ¿Tú has visto cuántas parejas terminan porque después de tiempo encuentran alguna actitud o alguna situación que no pensaban? Entonces, te das cuenta que es fundamental para amar a alguien conocer. Eso es básico para cualquier cosa. Tienes que conocer. Entonces, si te das cuenta, han habido como 3 peldaños en los temas.
Primero te presentamos qué tiene el Perú. O sea, todo el mundo te dice, creo que justo por ahí Brunito me hacía el hincapié al iniciar la clase, o sea, todo el mundo te dice, ama el Perú. Pero la pregunta es, ¿conoces el Perú? Lo que hicimos al inicio fue presentarte lo que tiene el Perú, los patrimonios. Y si te das cuenta de todos los patrimonios los pocos que te hemos podido mostrar, no conocíamos la mayoría, o lo podemos conocer el nombre, o sea, incluso cuando yo escuchaba algunos nombres, cuando recién uno empieza a viajar, o cuando los veías en el colegio, ¿no? Tú decías, ay, la Chaquitaglia, esa herramienta, el puente que es Huachaca, será un puente, pues será de madera, ¿no? Sí, le dicen que es de soguita, pero no es igual cuando lo ves, e incluso no es igual cuando lo vives. O sea, no es lo mismo que tú veas la fiesta de la Candelaria por televisión, aunque estés en la fiesta de la Candelaria. Pues, te vas dando cuenta que lo que hicimos fue presentarte. Luego te dijimos la parte número 2, identifícate con lo que has visto. O sea, tú miras todo esto y dices, ya conozco un poquito el Perú, se me hace familiar, pero te muestran el problema el día número 2, ¿no? O sea, sí, tienes que identificarte, pero el Perú es diverso, entonces tú dices, ¿con qué me identifico? Yo los miro a ellos, pero no se parecen a mí. Yo los miro a ellos, pero no hacemos lo mismo. Yo los miro a ellos cómo están vestidos y yo no me he visto así. Entonces, ¿con quién me voy a identificar? Me tengo que identificar con todos, tengo que relacionarme y comienzas a cuestionarte. Ahora viene la parte número 3 que se llama peruanidad. Peruanidad es el amor que tienes por el Perú. Te das cuenta que a veces puedes amar a una persona después de conocerla, pero dentro de ese amor que tienes encuentras que hay cosas que no te gustan tanto, pero tratas de conllevarlas, tratas de hacer mejorar a la persona. Y tú también mejoras por ti mismo, ¿no? Porque tú también te amas a ti. Entonces, igual es en el Perú, o sea, no vas a encontrar la perfección, pero tratas de que el Perú mejore. Entonces, la peruanidad involucra estos 3 peldaños. Sentimiento de identidad, estoy orgulloso de ser peruano. Quiero y respeto las tradiciones y costumbres y patrimonios. Y participo de las costumbres y tradiciones. Por eso digo, vivo. Si yo no vivo, si yo no practico algo, yo no lo voy a querer. Vamos a pasar ahora, ¿dónde está? A ver esta imagen un ratito. Aquí está. Esta pirámide es clásica, ¿no? La pirámide de psicología, donde te enseñan cómo amarte. Porque la autoestima es el amor por uno mismo. Esta pirámide, todos dicen, pero ¿qué tiene que ver esta pirámide aquí, no? Todos se preguntan cómo voy a amar al Perú, entonces vamos avanzando. Para tú amarte, tienes que empezar a conocerte. Y me acabas de decir que para amar a alguien también tienes que conocer a la persona. Tú conoces puntos positivos y negativos. Si tú solamente conoces cosas negativas de ti, en realidad no te conoces y tienes una autoestima muy baja. Si tú solo conoces cosas positivas, podrías generar un ego que dañe a las personas, o sea, algo sobrevalorado. Entonces tiene que haber un equilibrio. Luego te haces una idea de quién eres. Te preguntan, ¿quién eres? Y tú respondes, yo soy Carlos Flores. Carlos Flores es así, te describes. Y en tu descripción tienes que mostrar las 2 cosas. Luego evalúas, ¿no? O sea, sí, yo me describo como tardón, pero a mí no me gusta ser tardón. Yo me describo como dormilona, pero no me gusta ser dormilona. O sea, ¿puedo mejorar eso? Evalúas. Y evalúas que hay cosas que no puedes cambiar en tu vida, que se llaman realidades. Por ejemplo, si nuestros padres fallecen, eso es una realidad. O sea, eso no lo puedes, no lo vas a cambiar. No es un problema. Es algo con lo que tú tienes que vivir. Que aceptas. Ay, qué lindo soy, me quiero, me amo. Y luego me respeto y hago que los demás me respeten. Porque si yo no me respeto, nadie me va a respetar. Y me amo. Fácil. Ahora vamos a llevar esa misma pirámide, pero a cívica. La misma pirámide, le vamos a quitar los autos y vamos a transformar autoestima por peruanidad, porque es amor por mí mismo, amor por el Perú, peruanidad. Entonces voy a empezar a trabajar esos mismos peldaños. Empiezo por conocimiento. Me conozco, ahora conozco el Perú. Hay quienes pueden enlistar todo lo malo del Perú. O sea, tú dile, ¿cómo es el Perú? Y empiezan, perdón, corrupto, cochino, la gente se pelea, y
¿no? Y empiezan a decir, y tú dices, ese es tu país. O sea, si a mí me presentan un país así, yo no quiero ir. Imagínate que tú fueras extranjero. O sea, yo no quiero ir a tu país porque me estás presentando todo de malo. Entonces, en realidad no conoces el Perú. Pero también puede estar el otro lado, ¿no? Oye, no hay país mejor que el Perú, ¿has visto? Tiene todo. No, ni que ese país no, tuyo no tiene los árboles que yo tengo, tú no tienes la montaña que yo tengo, entonces empiezas. Eso también puede generar un chauvinismo excesivo, lo cual no es bueno. También tienes que tratar de conocer ampliamente el Perú, porque ahí está el problema como es muy diverso, tienes que conocer varias cosas. Muchos definen al Perú con 3 puntos, ¿no? Si tú conoces un extranjero, le dices, primero, ¿has probado el pisco sour? Número 2, ¿has comido ceviche? Número 3, ¿ya fuiste a Machu Picchu? Esos son como elementos bandera, pero a veces nos quedamos solo en eso. Muchos piensan que el Perú solo es Machu Picchu, pisco sour y ceviche. Y el Perú es tan rico en diferentes cosas que incluso decir que lo mejor que tiene el Perú es la gastronomía es muy corto en definición. Porque el Perú no solo es gastronomía. Tampoco está mal decir que tiene buena gastronomía, pero no solo es vincularlo a un aspecto. O sea, a ti no te gustaría que solamente hablen de un aspecto de ti. Ay, mira, Daniel es excelente académicamente. Pero tú dices, ¿no? Oye, pero yo sé jugar fútbol. Oye, pero yo sé hacer amigos. A mí me gusta tal cosa. Pero no, o sea, solamente se concentran en que Daniel es bueno académicamente. Y a nadie nos gusta que nos definan solamente en un aspecto. Cuando ya conoces el Perú, pasas al segundo peldaño, que es la identidad nacional. Así como hay identidad personal, hay identidad nacional, ¿no? Entonces se preguntan, ¿y qué es el Perú? ¿Cómo es el Perú? Tú describes. Mi país es esto, tiene eso, algunas cosas que mejorar como estas, y comienzas a identificarte, porque cuando ves algo que se parece a ti, que tiene cosas buenas y cosas malas, pues te sientes parte de. Y viene la autoevaluación. La diferencia que aquí, para que el Perú pueda mejorar, no es que el Perú solo va a automejorarse, sino que nosotros somos parte de la nación que tenemos que mejorar el Perú. Entonces nos tenemos que evaluar qué estamos haciendo bien o mal como peruanos. Aceptas las realidades que tiene nuestro país. Por ejemplo, la invasión española es una realidad. O sea, tú no vas a retroceder el tiempo y tú vas a decir, hubiera estado allí y yo hubiera sido Atahualpa y yo hubiera sido Huáscar y hubiera cambiado la historia. No, no hay forma. E incluso tú ya eres una realidad transcultural del Perú. ¿Ya? Tú no hablas distintos idiomas al castellano. Puedes hablar más idiomas que el castellano, pero no solamente eres quechua hablante, no solo hablas aymara, no solamente te expresas en una lengua. Entonces, es parte de la transculturalidad. Incluso tus comidas, ¿no? Tú comes tu de anticucho, un chaufa, y todo es parte de los migrantes que vinieron aquí. Respetas tu país y haces que respeten a tu país. Si tú, peruano, no respetas y no quieres tu país, o sea, ¿quién va a respetar algo que no es suyo? Es ilógico, es como que quieres que venga otra persona a cuidar y limpiar tu casa y no tú. Si es tu casa. Y así es donde empiezas a tener peruanidad. O sea, profesora, pero me falta un montón. Es igual que la autoestima. O sea, no es que tú naces y te amas ahí mismo. Entonces, no es que igual que tú naces y empiezas a amar el Perú y ya está. No, es un proceso. A los niños les enseñan a amar el Perú. ¿Cómo? ¿Has visto el color rojo y blanco? Sí, el color rojo y blanco representa el Perú. Y hasta se confunden, ¿no? Ven el color de Canadá y Perú. Y ven otro Perú y a todos le dicen rojo y blanco es Perú. E incluso cómo cantan el himno, cómo se emocionan los niños en una formación. Hasta cuando llegan a secundaria ya ni hablan. Te vas dando cuenta de que no se ha alimentado ese sentido de peruanidad. ¿Y qué es el patriotismo? El patriotismo es desde una representación, por ejemplo, más militar, de un desfile, de un respeto a los símbolos patrios, hasta aquellas personas que dan la vida por el Perú. No obligada, porque antes era más que todo un servicio militar obligatorio, tienes que hacer esto, ¿no? Sino algo más personal, ya. O sea, ahora es voluntario, quienes quieren cuidar el Perú. Y dar la vida no significa que vas a morir necesariamente, o sea, es entregarte. Tú como con tu profesión puedes dar la vida por un país, o sea, buscas porque sea reconocido el Perú en el mundo. Ahora, ¿no es fácil? Pues no es fácil. Así como hay un manual como para tener buena peruanidad, autoestima, existe un pseudo manual para tener buena peruanidad. Número 1, la historia es una sola. O sea, no puedes pretender que nos hubiésemos quedado como incas. O sea, imagínate, sería ahorita diferente, me vestiría de esta manera, cuidaría la naturaleza, y hasta que llegaran los españoles, ¿no? O hay personas que es al revés, te dicen, ay, qué buena hora llegaron los españoles, porque imagínate, estaríamos hablando de esta manera y no me gustaría. Entonces, ahora ya tenemos como que la civilización desarrollada. O sea, hay ese tipo de personas. Ninguna está bien, es un país, es una historia, es un proceso, donde aprendes a construirte
como persona, donde tienes que entender que aprendemos y tomamos lecciones. Lo malo sería que repitas las cosas negativas a cada rato. Tienes que mejorar. Reconocer la ciudad, la importancia de las ciudades, por eso tenemos patrimonios, por eso cuidamos. Algunos pueden decir, oye, pero es barro. Ahí me dijeron que Machu Picchu era así, pero solamente son roquitas. Esos comentarios que a veces personas hacen no es el reconocimiento del valor. Tú sabes la importancia que tenía para esa época, o sea, lo ampliamente tecnológico que era para esos años. Las técnicas de nuestros agricultores, por ejemplo, los andenes son técnicas sofisticadas, pero son antiguas e incluso son sostenibles. Idioma de nuestros antepasados, ¿no? Quienes tienen la facilidad de aprender idiomas, porque no todos la tenemos, es como una habilidad que desarrollar. También podríamos empezar de repente a conocer un poco del quechua, del aymara, a los que les gusta aprender idiomas más que todo. O de repente a los que les guste bailar. ¿Hace cuánto que no bailas una danza peruana? Antes lo hacías en el colegio por obligación, por la nota. Pero ahora disfrutarlo, ¿no? Cuando estés en San Marcos, pues hay concursos de danza. De repente, si te gusta, puedes representar a tu facultad, a tu base cuando ingreses dentro de tu facultad. La interculturalidad, que es tratar de... Yo siempre he dicho, ¿no? Los grupos nativos y campesinos no son un museo, no es que, oh, como haces en la multiculturalidad, que es, ay, mira, son diferentes, voy a tomarme mi foto, voy a poner mi voz aquí para tener un recuerdo, ¿no? La interculturalidad es una convivencia donde tú lo ves igual a ti, con diferentes prácticas y costumbres, pero es un peruano como tú. Y luego ya, la integración que se busca, ¿no? De la diversidad cultural, la integración. Ahora, también es importante para tener una identidad nacional y para tener un amor por el Perú el sentido de pertenencia. Por ejemplo, si tú estudiaste desde primero de primaria hasta cuarto de secundaria en la sección A de tu colegio y en quinto te cambian a la sección B, tú tienes pertenencia con el A, porque tú tienes toda tu vivencia, tus amigos y tu experiencia con el A. Tú solo estás en el B. En el recreo vas a estar más con el A, porque es donde tú tienes puesto tus sentimientos. Es lo mismo, o sea, tú estás en el Perú, pero no necesariamente eres parte del Perú. Tienes que comenzar a desarrollar ese sentido de disfrutar lo que en el Perú se realiza. Si bien una forma viajando, ¿no? Haciendo prácticas y costumbres, no es necesario, también desde tu espacio lo puedes lograr. Entonces, tenemos un sentido de pertenencia en dos niveles. Lo primero es que debes identificarte y sentirte parte del grupo humano. Es más que obvio, dirás, profesora, pero yo soy humano, me tengo que sentir parte de ser humano. No, hay gente que no le gusta ser humano, hay gente que preferiría ser un perro, un árbol, gente que se transforma porque quiere ser alguien, y gente que reniega de los seres humanos y dice, los seres humanos son los peores que ha podido llegar al planeta. Te identificas con un determinado género, con un colegio, ¿no? Profesora, pero yo no me acuerdo de mi colegio, yo no quería ir. Claro, pues, ¿cómo te vas a sentir parte de un colegio al que no ibas a ningún aniversario, al que no ibas a ningún desfile, a ningún concurso? No, ni siquiera ayudabas en algo en el colegio, ni decorabas nada. Entonces, ¿cómo te vas a sentir parte de? ¿Te sientes parte de una universidad? Cuéntame, ¿en qué universidad estás tú? ¿A qué universidad perteneces? ¿Quién me podría responder eso? A ver, ¿a qué universidad perteneces? ¿Hay alguien que se sienta parte de una universidad? Por ahí muchos me dirán, no ingreso, profesora. Desde ahí estamos mal. ¿Saben por qué? Porque tú ya eres sanmarquino. ¿O no? Claro que sí, o sea, tú no te vas a quemar tantas pestañas o si estarías haciendo otra cosa. ¿Tú por qué quieres ser sanmarquino? ¿Por qué eliges una universidad que sabes que es difícil ingresar? Porque sabes que no es fácil. O sea, tú quieres estar en San Marcos o no. O sea, has visto varias opciones, quizás puede ser por temas económicos, puede ser por calidad, puede ser por prestigio. O sea, todos dicen, yo quiero estar en San Marcos. Yo me acuerdo cuando estaba chiquita, yo no conocía universidades. Es una historia también cómo llegué a la universidad y les contaré en algún momento. Pero yo no conocía universidades. Yo me acuerdo que todos los libros mencionaban una universidad que se llamaba San Marcos. O sea, está cerca de mi casa, pero yo no salía mucho, ¿ya? Y Nelly. Entonces estábamos ahí, ¿no? Y yo le decía a mi mamá, yo quiero ser sanmarquina. Y me decía, ¿por qué? Pero te llevo a ver otras universidades, otras carreras, a ver para que conozcas. No, es que a mí me gustaría estar en esa universidad que aparece en todos los libros, porque mira, mamá, está desde antes. Y todos los personajes famosos están ahí. Y bien emocionada porque me gustaba San Marcos. Y cuando ingresé yo estaba feliz porque era algo que yo me sentía parte.
Y cuando llegas, todo lo que ha pasado por San Marcos, así sea en un curso, chicos, no necesariamente estudiando, te llevas algo como que le dicen la realidad ¿no? Del país. Entonces te dicen, nadie sale de San Marcos y nadie ha salido del Perú, porque San Marcos es como que Perú. Entonces tú tienes que sentirte parte de algo que estás luchando por conseguir. Y así debería ser un trabajo, uno debería sentirse parte de un trabajo, pero es a veces muy difícil conseguir un lugar donde uno se sienta bien de manera completa. Y luego te vas a sentir parte de la parte geográfica, ¿no? De tu distrito, por eso cuidas tu distrito, por eso tienes un buen alcalde, por eso votas bien, por eso no ensucias, te sientes parte de tu departamento, te sientes parte de una región, por eso practicas danzas, costumbres de tu región, y te sientes parte del Perú, porque si hay un terremoto en Amazonas, porque si hay un incendio en Ucayali, porque si hay un derrumbe en Puno, a ti te importa tanto como si se dice, por ejemplo, en Lima o en Tumbes o donde vives. No es normal que una persona diga, ay, qué pena, pero yo no vivo ahí, o sea, tú eres Perú. Y aunque Perú no vaya al mundial, cuando no va al mundial, usualmente, ¿con quién se identifican los peruanos? Con países sudamericanos. Los sudamericanos son así, es que como que te hubieran impregnado, ¿no? Si no va a tu país, tienes que apoyar a un sudamericano. O sea, como que ellos te hubieran tatuado eso. Es inherente, o sea, puedes tener un gusto por un país europeo, todo, pero tú dices, pero hay falta un sudamericano, es como que parte del reconocimiento de donde vives. Estudias lo americano, ¿no? Tú estudias en Cívica la Corte Interamericana de Derechos Humanos y no estudias la Corte Africana, por ejemplo, porque es parte de tu identificación. Y entre comillas, te sientes parte del mundo. ¿Por qué digo entre comillas? Porque si esto fuese real, no tendríamos que estudiar lo que hemos hecho ahorita en geografía. Toda la problemática que hay que concientizar a las personas porque no se sienten parte de algo. Entonces, el sentido de pertenencia también es complicado, no es fácil. Una de las formas donde podemos sentirnos parte de son las tradiciones y las costumbres. Las tradiciones es lo macro, son las festividades, son las celebraciones, son las procesiones, son las danzas, es la vivencia, es el mensaje, es el sentimiento. La costumbre es una práctica que tú haces en una tradición, la cual puedes dejar de hacer e igual estás como parte de la tradición. Por ejemplo, la clásica que siempre ayuda a entender esto, ¿no? Es como que el Señor de los Milagros. La procesión es la tradición. El Señor de los Milagros en sí es parte de la tradición, porque si yo cambio el Señor de los Milagros y pongo, no sé, a la Virgen de Chapi, ya no es procesión del Señor de los Milagros. Si cambio procesión por danza, ya no es procesión del Señor de los Milagros, no es danza del Señor de los Milagros. ¿Pero qué puedo cambiar? El turrón, el anticucho. Ay, profesora, pero no hay procesión si no hay anticucho y turrón en octubre. Incluso llega octubre y empiezas, ¿no? Turrones, se vende turrones y todo eso. Si tú comes turrón en febrero, todo el mundo te mira como que pasó algo, o sea, ¿qué haces comiendo turrón? Pero se puede comer turrón en cualquier parte del año. Y tú dices, no, pero es como octubre. Esa es una costumbre. Yo puedo ir a una procesión sin comer turrón. Puedo ir sin hábito, por ejemplo. Salvo el color en sí. El color sí es parte de la tradición, porque ver al Señor de los Milagros todo de verde no sería lo mismo, no es Cristo morado, ¿no? Como es parte de la práctica cultural. Y así, la procesión de la bandera, el festival de la marinera, las fiestas Santísima de la Cruz, de Chalpón, la fiesta de la vendimia, son tradiciones. Cada quien tiene sus costumbres. Por ejemplo, en la vendimia eligen a la señorita vendimia como un desfile de modas. El concurso de la marinera, por ejemplo. Aquí casi todas estas son tradiciones. Y en el caso del carnaval sí hay costumbres. Las costumbres es lanzarse la pintura, porque la tradición en sí es el carnaval, el niño carnavalón, las danzas. Y otra costumbre, por ejemplo, las coplas, ¿no? Que hacen en Cajamarca, estos concursos de cánticos. Las fiestas, todas estas también son consideradas, pues, tradiciones. Hay tradiciones que se notan más que otras. Por ejemplo, las tunas universitarias, los que bailan así con sus arpitas, ¿no? Y la gaita. Ellos son tradición, ellos no son costumbre, porque la universidad cuando recién se crea en Europa se crea con ellos. Pero quizás parece que fuese costumbre porque nosotros tenemos otras prácticas que enfatizamos más que la tuna, por ejemplo, universitaria. Hay tradiciones que se pierden o se cambian, o hay costumbres que se vuelven tradición. Por ejemplo, el carnaval limeño no es el verdadero carnaval limeño de antes. Ese se perdió y vino una costumbre que era lo de jugar de la parte andina y se quedó como una tradición. Así puede cambiar esto. Profesora, buenos días, buenas tardes. Disculpe una ¿Cómo pregunta. estás, Karen? Dime. Por ejemplo,
la festividad de Navidad sería una tradición, pero si una persona lo celebra a su manera, sería costumbre. Claro, por ejemplo, el pavo es costumbre, los regalos de Navidad son costumbre, el árbol de Navidad es costumbre. Tú puedes celebrar comiendo arroz con huevo y tu reunión familiar y es Navidad. O no recibes regalos ese año y celebras Navidad. Porque Navidad es una festividad religiosa, entonces va más arraigada el significado en el nacimiento de Jesús. Pero si tú no eres creyente, por ejemplo, se ha tornado una nueva tradición navideña que es la unión familiar. Entonces, tú puedes estar con tu familia y conmemorando esa fecha es Navidad. Lo que utilices como símbolo es una costumbre. Como nosotros que tomamos chocolate cuando en realidad hace calor, ¿no? Más que todo porque copiamos una costumbre de otra zona. Y así es. Entonces, ser peruano no es tan sencillo. Ya nos había comentado también un poquito Brunito al inicio. Es bien difícil mantener una identidad nacional en la diversidad, pero tampoco es imposible. Tienes que primero aceptar tu diversidad para empezar a entenderte como peruano. Aquí sí les dicto las claves por tiempo, más que todo. En la número 1. Primera pregunta. Durante un evento musical desarrollado en la ciudad de Lima, uno de los grupos realiza su presentación con música chicha y le dicen, esa música es de serranos y provincianos. Obviamente, ¿qué se puede hacer en contra de ello? La letra B. Tratar de inculcar la fusión musical. Y en realidad la frase está mal, porque te vas a dar cuenta, ya con cuando trabaje en el tema de organización territorial, que provinciano, como un término despectivo, está mal usado, porque todos somos provincianos. Pero bueno, vamos a ser un poco inclusivos con el término. Número 2. Aquí sería entonces la letra C. Rigurosidad. Las tradiciones no son rigurosas, pueden cambiar, o sea, todo puede cambiar. Se pueden perder también, pasa, por el tema de la alienación y la enajenación. Y la otra que es falsa es la última, ¿no? No es exclusivo de costumbres andinas, la interculturalidad. La letra C. 3. Aquí sería en este caso la letra D de dedo. Identidad cultural de la región andina en Uruguay y la marinera como pluralidad y fusión de elementos. Esto de la procesión del Señor de los Milagros, sus albores en la época republicana, es una tradición. Las festividades amazónicas muestran gran influencia occidental, como lo demuestra su identificación con la naturaleza, ¿no? Obviamente no puede ser. Y por último, ay, me pasé. 4. La ciudad de Lama, situada en el valle del Guayaga. ¿De qué están hablando? Celebra entre los meses de febrero y marzo una festividad de la pareja contrae nupcias, el matrimonio, el carnaval y yunxia, o también llamado matrimonio nativo. PCDB. Ahora sí, hemos terminado. Disculpen que me haya pasado unos minutos. Y un placer trabajar con ustedes, chicos. Ya los dejo con la Miss Virginia la próxima semana. A continuar. Ya falta poquito, ya están en la semana 10, ya dieron sus exámenes, así que a lucharla nomás que ya pronto los voy a ver de San Martín. Un fuerte abrazo. Janelle y yo también te extraño. Cuídense mucho. Besos. Bye bye.